Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Alberto Silva González. Soy de la ciudad de Valledupar. Eh, Pertenezco a la carrera de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, LILEI. Y voy a hablar hoy sobre la clase de didáctica, cómo fue el desarrollo de esta clase, cómo ha sido el proceso de aprendizaje, de participación, de observación de los distintos temas que en esta clase estuvimos desarrollando. Y puedo comenzar diciendo que fue muy interesante el poder estudiar y el poder trabajar en esta clase porque me tocó abordar algunos temas que para mí eran desconocidos o que en mi labor diaria no los conocía a profundidad. Tengo que ser muy sincero desde esa parte. Entonces, me ayudó muchísimo a poder pues cambiar algunos preconceptos que ya tenía y sacar unos conceptos nuevos sobre este tema. Entonces es muy interesante cuando una clase llega y como esta, como la didáctica llega y te ayuda a cambiar esos preconceptos que ya tienes sobre algunas situaciones o sí, situaciones o eventos que se dan en la vida diaria en la labor docente. Eh, Se tocaron tres temas fundamentales, que fue el concepto de la didáctica, que en ese primer concepto de la didáctica, pues abarcamos toda la parte de la teoría, cómo funcionan las distintas formas de didáctica que hay, las distintas formas de llegar a esa didáctica, desde la parte de de conceptos, meramente conceptos y cómo los pensadores y personas han hablado y han escrito sobre la didáctica, ¿verdad? Cómo llegar a esa didáctica. El segundo fue el conocimiento profesional docente y su desarrollo. Y en ese tema fue muy importante, fue muy interesante, porque era directamente uno como docente, ¿cómo puede desarrollar la didáctica? ¿Cómo la desarrollarías en tu clase o cómo la desarrollo yo en mi clase en la actualidad? ¿Qué elementos didácticos pongo al servicio de mis estudiantes para que el proceso de enseñanza sea mucho más elaborado? Entonces, es muy interesante el poder ver los distintos conceptos, las distintas prácticas. La observación de las clases fue muy interesante. Y por último, vimos la transposición didáctica, concepto que para mí era novedoso, no como tal el concepto, sino la palabra de transposición didáctica, pues no la conocía, no sabía qué era, conocía ese concepto de llevar el conocimiento que es de eruditos, de gente muy importante, ese conocimiento elevado y dejarlo y llevarlo a un terreno que para los estudiantes sea más asequible y que lo puedan entender y que no, como usualmente yo digo en mis clases, que no sea un ladrillo para los estudiantes, que sea un conocimiento ahí que solamente lo entiende el profesor porque lo estudió, porque se lo explicaron y los estudiantes no son capaces de entenderlo y los estudiantes puedan decir, uy, qué brillante es el profesor porque habla tan sabiamente que nadie le entiende. Es ser capaz de tener ese conocimiento complejo y desmenuzárselo, dárselo de forma fácil y didáctica y práctica a sus estudiantes. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Y si me tengo que enfocar en estos tres temas, ¿cuál de estos tres temas me llamó mucho más la atención? Obviamente que el tema del conocimiento profesional docente y su desarrollo. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que uno vive en el diario vivir. Yo como docente, porque hace ya varios años estoy trabajando como docente, tengo eh, esta responsabilidad del trabajo que estoy haciendo. Entonces veo cómo es importante esto, que toda esa teoría de la didáctica, todo eso que se nos fue enseñando, cómo es posible ponerlo en práctica con tus estudiantes en la clase para que la clase sea una clase en la cual los estudiantes puedan sacar el mayor provecho y que no sea una cosa monótona, aburrida, pero que los estudiantes puedan ver que uno de una u otra manera intenta llegar a cada uno de ellos con sus distintas dificultades, poder hacerlo inclusivo. La didáctica y la inclusión trabajarían muy bien de la mano. Entonces,
esto de llevar a la práctica o llevar a la acción los conocimientos planteados o adquiridos es una experiencia importantísima, tanto en la parte académica como en la parte disciplinaria, como todo te ayuda a que la clase fluya de manera normal. Entonces, es muy interesante. Cuando pasamos al momento de la investigación, cuando te toca investigar, mirar cómo otros profesores lo hacen, es interesante. Cuando nos tocó ver las clases, fue muy bueno porque podías darte cuenta, mira, esto lo hace bien, mira, esto no lo hace tan bien, o yo lo hago de esta manera, o él lo hace de esta otra manera. Cómo lo ve uno desde afuera siendo docente o estudiante? Ve cómo sus compañeros, sus colegas son capaces de dar una clase, en qué se equivocan y en qué de pronto nos equivocamos los dos, o qué hacen ellos mejor que uno no hace. Entonces es muy interesante ver esa parte, el poder ver esas clases y dar el punto de vista de lo que uno ve desde esa clase, esa parte investigativa o de consulta a una situación real como una clase, porque uno puede preparar todo lo que uno quiera, pero después que eso que uno prepare se dé en la clase es un verdadero reto. Entonces, me llamaba la atención que en alguna de las lecturas decía, como docentes debemos hacer las reflexiones constantemente, porque en la práctica es donde aprendemos a manejarnos en todas las situaciones posibles. Lo que yo decía ahorita, sí, pues podemos tener mucha información, pero ya después en la práctica es mucho más complejo, es mucho más difícil poder plasmar lo que uno desea, lo que uno quiere, es muy difícil. Y la transposición didáctica, pues es muy importante poder ponerle en bandeja a los estudiantes el conocimiento, puede ser lo mejor. Entonces, yo pienso que la reflexión, el que el docente sea capaz de reflexionar, el que el docente sea capaz de observar en qué se equivoca, qué le sirve, quiénes son sus estudiantes, qué tipo de estudiantado tiene, es muy importante a la hora de hacer sus actividades, de planear la didáctica en que se va a presentar la clase. Entonces, es muy importante el poder ver cómo se desarrolla la clase y sobre todo darse cuenta que muchas cosas de las que uno planea después es muy difícil llevarlas todas en su totalidad, porque se nos acaba el tiempo o porque yo tenía la expectativa de hacer esto, pero al final me tocó hacer esto otro porque se presentaba esta situación en la clase, de pronto el estudiante no le gustó esa forma y eso es importar. Es importante que el docente se forme, que el docente que estudie conocimiento, que pueda aplicar, que observe mucho, que reflexione mucho sobre su propio actuar. Por eso este trabajo ha sido importante y esta clase me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo como docente que ya soy, pero en el futuro de mis prácticas y de todo lo que estoy haciendo. Muchas gracias.